Buenas noches. Qué rico, qué sabroso está el calor, ¿verdad? Pues qué bien, estamos en San Pedro suda, o sauna dicen algunos, pero qué gozo venir a adorar al Señor y venir con esa conexión de venirle, Señor, eres lo máximo, eres lo mejor. Y venir y compartir con los hermanos, la iglesia, venir a adorar al Señor, aprender. También queremos saludar a los hermanos de La Lima, mis queridos hermanos allá. Qué bien, seguimos con la serie Despierta y Vive. Despierta y Dios te quiere usar, es el tema de esta noche. Y eso de despierta a mí me llama mucho la atención. Hay un acontecimiento cuando escuché el tema que a mí me despertó. Fue un terremoto en el 2009. Yo creo que a muchos también los despertó, ¿verdad? Nos sacudió y salimos corriendo, salimos a la calle, ¿verdad? Pues muchas maneras Dios en el libro de Ageo viene y despierta a este pueblo, lo despierta de una comodidad, ¿verdad? Tienen un enfoque distorsionado y viene el profeta Ageo. En el año 520 viene a hablarle al pueblo, a despertarlo de una manera interesante, ¿verdad? Y quisiéramos entender que muchas veces el pueblo está dormido por falta de la pureza que Dios quiere. Dios nos despierta para que vivamos en pureza y construyamos su obra a través de la iglesia. Nos pone un semáforo en rojo ahí para que meditemos, para que hagamos un alto y vivamos para ser usados para el Señor, vivamos para Él, sin tropiezos, sin cargas, sin pecado. Es lo que estaba pasando ahí. Dios quería usarlos, pero había un problema en esos días, había un problema de contaminación. Y qué bueno que Dios también viene a hablarnos a nosotros, a nuestras vidas, hablarnos para que le podamos servir y nos despertemos y le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas en su iglesia. Así que si me acompañan en una oración, por favor. Dios, aquí estamos delante de su presencia, Señor, para pedirle, Dios, que nos use, para pedirle, Señor, que le podamos servir, que nuestra vida, Dios, marque una diferencia, que nuestra vida, Señor, sea para honrarle a usted, para vivir, Dios, y hacer su voluntad, para vivir en obediencia a Dios, para buscar la santidad, Dios, para buscar una vida que le agrade, que tenga propósito, y que su iglesia pueda, Señor, multiplicar una iglesia viva. Señor, gracias por lo que usted está haciendo a través de su iglesia, Dios, y por lo que nos está enseñando cada día. Pedimos que nos use, Dios, que sea su Espíritu, Dios, el que toque nuestros corazones, que sea su palabra, Dios, la que refresque nuestras vidas y nos santifique, Señor. Dios, queremos en este tiempo ponerlo en sus manos, Señor. Glorifíquese en nuestras vidas y que podamos, en realidad, ser motivados, Dios, a vivir una vida fresca, una vida que le agrade a usted, Señor. Una vida, Señor, para sus propósitos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en la porción del tercer mensaje, que el profeta viene al pueblo en Judá, al pueblo de Israel, en Judá, en Jerusalén, y viene a reprenderles por la infidelidad que tiene el pueblo. Porque a Dios le interesa que están trabajando en la reedificación del templo. ¿Recuerdan? ¿Verdad? El Señor viene a llamarle la atención, porque habían pasado más de 15 años, entre 15 y 18 años que habían regresado del exilio de Babilonia y no habían hecho prácticamente nada, únicamente habían puesto las bases. Y viene el profeta a hablarles y a amonestarlos, porque a Dios le interesaba no solo que hicieran las cosas, sino la condición moral
con la que estaban haciendo las cosas, con la que quería que hicieran ese trabajo. Así que vemos un poco la parte histórica. En primer lugar, nos compartió el pastor Denis que viene el profeta en el primer mensaje a recordarles la prioridad de trabajar. Ellos estaban haciendo sus casas muy atesoradas, pero habían descuidado la obra, habían descuidado el templo. Y no había bendición en lo que estaban haciendo. Después, eso es el punto. Viene a recordarles en el segundo mensaje acerca de que despierten, que ellos tienen la presencia de Él. Es la mejor motivación que ellos pueden tener, que no se desanimen en la construcción. Que no se desanimen porque el templo de Salomón era mucho más lujoso, tenía muchas más detalles de oro y de plata y todas las cosas que podemos ver ahí en los devocionales. Y hemos visto en Primera de Reyes todo lo que contemplaba ese templo, pero que hicieran ese segundo templo, que trabajaran y que no se desmotivaran, porque empezaban y se desmotivaban. Empezaban y desmotivaban. ¿Cuántas veces empezamos y nos desmotivamos? Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que estemos ahí buscándolo, volverse a Dios, lo que quería el Señor por medio del profeta de la impureza. Volverse a Dios con pureza y confiar en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso, en un Dios que provee, en un Dios fiel. Así que Él quería que le obedecieran esa área. No solo que empezaran a trabajar, no solo que se enfocaran en el trabajo, sino que en su condición interna, en la santidad. En la santidad. Y viene el profeta en el capítulo 2, del 10 al 13, a recordarles que el pecado desalienta. Necesitaban santidad. Y dice el versículo 10, en una pregunta que les hace a los sacerdotes, especialmente. Recuerden, habían tres personajes en este libro de Ageo, que solo tiene 2 capítulos. Estaba Zorobabel, que era el gobernador de Judá, con quien habían venido y era prácticamente la autoridad. Estaba también el sacerdote Josué, ¿verdad? Y el pueblo. Y viene el profeta Ageo y enfoca esta porción a los sacerdotes y les dice: en el día 24 del mes 9 del año 2 de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregúntenle ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley. Diles: si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocan pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿la carne queda santificada? Y los sacerdotes respondieron: por supuesto que no. Entonces les dijo Ageo: si alguien que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, este hecho las hace impuras. Y los sacerdotes respondieron: por supuesto que sí. Hay una comparación. Él está haciendo 2 preguntas ahí. Los enfoca, ¿verdad?, en la contaminación entre el pecado y la santidad, entre la impureza y la pureza. Él viene a despertarlos porque Dios quiere usarlos, pero hay algo que estaba estorbando ahí en el pueblo. Estaba estorbando el pecado. Y es que Dios quiere las cosas a su manera. Y no vamos a lograr, ellos no iban a lograr los objetivos sin santidad. Más que un cambio de hábitos, Dios quiere un cambio de actitud en la vida de sus hijos, de su pueblo. Ser santos en todas las cosas que hagan. Dios quiere que su pueblo haga las cosas en santidad, que sean santos en todo, a no contaminarse, a no quedarse quejando por
por el problema del pecado, sino levantarse y volverse a Dios. Esencialmente, estas preguntas les enfoca en que la pureza no contamina, pero el pecado sí contamina. El pecado está contaminando todo, es contagioso. ¿Qué es más contagioso, el pecado o la pureza? Por ejemplo, una gota de suciedad contamina un vaso con agua. Tenemos el ejemplo una gota de suciedad está contaminando todo este vaso, está contaminando. Todo lo contamina. Así es el pecado. El pecado contamina lo que toca. Es exagerada el efecto que hace el pecado, contaminando. Pero la santidad no contamina. La santidad no es contagiosa. Y podemos ver este vaso sucio, le aplicamos un poco de agua y no lo va a cambiar. Eso es lo que estaba pasando. El pecado sí contamina todo lo que toca, pero la santidad no. Interesante esa comparación, esa analogía. Lo limpio del templo no hacía limpios a los trabajadores. La falta de limpieza de ellos amenazaba la santidad del pueblo y le está recordando a los sacerdotes sobre esas leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento, como Dios quería que fueran las cosas. Habían pasado años de contaminación, años que le imposibilitaba al pueblo venir y hacer la obra de Dios. Estaban dormidos. Por eso el profeta viene a levantarlos, a despertarlos. No pueden traer ofrendas porque sus ofrendas estaban contaminando todo. Podemos ver tantos ejemplos de contaminación. Cómo la contaminación está por todos lados. Estaba leyendo de un pueblo en Japón que una fábrica estaba vertiendo mercurio ahí en sus productos y como 20 años este pueblo estuvo padeciendo de muertes de animales y después de personas, porque esas gotitas de mercurio que utilizaban fue contaminándolo todo, fue contaminando. El pueblo se llama Minamata de Japón, viendo cómo una pequeña cantidad puede destruir muchísimo. ¿Y qué es la santidad? Pues la santidad es importante que el pueblo de Dios esté enfocada en ello. La santidad es ser distinto, es ser diferente, es ser apartado para Dios, para sus propósitos, porque tenemos a un Dios santo. Dice el libro de Primera de Pedro 1, 15, 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Hay un llamado de Dios a la santidad de su pueblo. ¿Y por qué es tanto una batalla? ¿Por qué tenemos tanta batalla con la santidad, contra el pecado? Pues esencialmente es que eso pasa. El pecado contamina todo. Recuerden que una manzana podrida pudre las demás buenas. Destruir, esto no toma tiempo, pero construir toma muchísimo tiempo. Un chisme, por ejemplo, puede destruir la relación de años de amistad. Puede destruir un chisme chiquito ahí, pero puede destruir una tremenda relación. Un solo rumor puede arruinar una reputación de alguien. Un fósforo tan pequeño, pero puede encender miles de hectáreas de bosque. Así es el pecado. Así de contaminante, de expansivo. La falta de pureza afecta nuestras vidas, más de lo que creemos. Debemos ser diferentes en toda nuestra manera de ser, de vivir. Creo que
la exhortación en esta parte es fundamental para que el pueblo pueda cambiar hacia la impureza. Les pone el semáforo en luz roja. Dios quiere que respetemos sus señales. Les pone el semáforo en luz roja. En el versículo 14 dice: Ageo dijo entonces: así es como se porta este pueblo delante de mí, y también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Estaba diciéndoles el profeta. A Dios le interesa esa condición moral, no solamente que hagamos la obra, sino cómo la hagamos, en la condición espiritual en la que estemos haciendo. Mediten bien antes de servir, les está diciendo. Hagan un alto y mediten. No es que se van a morir con eso, sino van a seguir adelante. Pero mediten bien ahora, antes de seguir. En el verso 15 les dice: pero desde ahora en adelante, pónganse a pensar en su corazón, antes de que pongan piedra sobre otra en el Señor Jesús. Antes de que empiecen a construir, mediten bien en su corazón. Antes de que se pongan a trabajar, hay que arreglar ese problema. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón de ese pueblo? ¿Están ofreciendo cosas impuras o están viniendo con un corazón puro delante de Él? Dice: hagan un alto, arreglen ya esto. Sean honestos delante del Señor y apliquen esto ya. Pero no dejen de hacer la obra del Señor. No es porque haya un problema, vamos a dejar, sino vamos a mirar al Señor, vamos a hacer un alto y vamos a reflexionar. Y es que es importante que esta exhortación, esta amonestación viene con propósitos que Dios quiere. En el libro de Primera de Pedro 2, 4, 5 y 9 dice: acerquémonos a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos entender lo que nosotros somos, lo que nosotros vamos a llegar a ser para el Señor. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y Dios quiere que si hay problemas de santidad, vengamos inmediatamente y nos acerquemos hacia Él. Dice que es lo que Él quiere, a la piedra viva. A la piedra viva somos. ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos real sacerdocio, somos piedras vivas, somos nación santa. Tenemos que entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Que tenemos a un Dios santo, a un Dios 3 veces santo, que está pendiente de nuestras vidas y quiere que anunciemos su palabra, que anunciemos su verdad, pero que vivamos en santidad para Él. Dice el libro de Hebreos, en un pasaje que recuerdo, que dice que nos despojemos del pecado y del todo el peso que nos asedia, y que corramos, dice, con paciencia para el Señor, puesto los ojos, ¿dónde? Dice, en Jesús, que pongamos nuestra mirada en Él únicamente, ¿verdad? Y que estemos corriendo con paciencia esa carrera, que anunciemos su verdad, que anunciemos su evangelio, que cada día que venga a nuestras vidas tengamos la oportunidad de buscar a alguien, de estar orando por alguien, por nuestra red de relaciones, ¿verdad? Para ser discípulos, para que conozcan de Cristo, para que conozcan la salvación, para que conozcan el evangelio de la gracia, porque la santidad inicia con la gracia de Dios que ha puesto en nuestras vidas, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor nos ha regalado a un Salvador para que podamos vivir santos para Él. Ya nos equipó, no tenemos excusas para no hacerlo.
Porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que debemos estar compartiendo, el mensaje de amor, el puente, estar compartiendo la verdad de que tenemos el acceso a Dios por medio de Jesucristo, quien pagó en una cruz por todos nuestros pecados. Eso es lo que debemos estar haciendo, viviendo una vida que le agrade a Él. La falta de pureza afecta a nuestra vida más de lo que creemos, más de lo que creemos. Y es que no debemos conformarnos a este mundo, porque este mundo nos quiere encasillar en su sistema. Si no, dice la Escritura en Romanos, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que le agrademos a Él en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que actuemos y vivamos. ¿Qué hacer cuando uno peca? ¿Qué es la provisión de Dios cuando hay pecado? Pues la palabra también nos enfoca y nos dice en Primera de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué debemos hacer? Confesar el pecado. Confesar. Le decía un padre a un hijo, ¿estás usando drogas? Una pregunta. No, papi, le dice, lo que tengo en la nariz es harina. Los ojitos es que tengo conjuntivitis. Y el dragón que está a mi lado es de un amigo. A saber, no estaba confesando. Decía que estaba mintiendo. Todas las evidencias. Y como hijos de Dios necesitamos confesar. La confesión es la primera instancia que estás siendo perdonado, de que no eres culpable, de que estás en el camino a la santidad. El rey David, a consecuencia de su pecado, ustedes saben, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre haciendo grandes cosas, pero peca. Y viene en el Salmo 32, del 3 al 5, dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer mi lozanía o verdor. Se volvió aridez de verano, te confesé mi pecado. No oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios viene a humillarse, a confesar su pecado, y Dios lo restaura. Recuerden, los resultados son malos sin Dios. Tenemos que volvernos a Él, volvernos a Dios. Del 16 al 18, esta porción de Ageo nos dice, antes de que sucediera todo esto, iban ustedes al montón de trigo para recoger 20 sacos y solo encontraban 10. O iban al lagar para sacar 50 cántaros de vino y solo sacaban 20. Yo deshice con viento, solano y tizoncillo, esto es un hongo, y con granizo todas las obras de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, de ahora en adelante, póngase a pensar de corazón, a partir del día 24 del mes noveno, día en que se echaron los cimientos del templo del Señor, piensen bien y de corazón. Ellos se han humillado y se han vuelto su corazón a Dios. Las cosas no iban bien porque si miraban para atrás, todo era pérdida. No estaban cosechando lo que querían producir, les estaba yendo mal. Y les dice, piensen bien en su corazón. Creo que en el libro de Ageo esta palabra es bien repetitiva. Piensen bien, mediten bien lo que están haciendo. Habían pasado 3 meses desde el último, de que se inició la obra del templo. Y era importante
que este pueblo se viniera y se humillara ante el Señor, que viniera en obediencia. Y es que la obediencia les trae la bendición. Miren bien el versículo 19, dice: no es verdad que la simiente aún está en el granero, no es verdad que todavía no florecen las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos, pero a partir de este día yo os bendeciré. Déjenme a mí los resultados, dice el Señor. Déjenme a mí la producción. Yo los voy a bendecir. Solo tienen que humillarse, venir delante de mí en obediencia, buscar la santidad. Yo los voy a bendecir. Yo voy a hacer prodigios y maravillas con ustedes. Vivan como discípulos de Cristo. No se conformen a las cosas de este mundo. Dios nos quiere usar, hermanos. Dios quiere usar, así como los bendijo a ellos, así como hubo prosperidad en este pueblo, a través de venir y humillarse al Señor y enfocarse en la obediencia que ellos tenían, sino que Dios nos quiere bendecir a nosotros también. Dios te quiere usar, así que debemos de despertar para Él y vivir para Él. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:21. Sí, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande, dice, hay utensilios de honrosos y utensilios viles. Dice que busquemos ser instrumentos honrosos para Dios, útiles a Él, a su obra. Creo que es importante recordar que debemos iniciar. Si hay alguna área de pecado en nuestra vida, venir y confesarlo, ser honestos delante del Señor, ser limpios. Dice que se limpie estas cosas. Vivir limpio para Dios es ser honesto delante de Él, ser honesto, venir a su presencia y confesar, abrir nuestras vidas, abrir el corazón. Otro aspecto es ser instrumento útil, ¿verdad? Estamos en una iglesia multiplicando una iglesia viva, haciendo discípulos, creciendo en los grupos, celebrando en las localidades. Dios quiere que sirvamos en ellas. Eres un hijo de Dios para reflejar a Cristo como discípulo. Eres un hijo de Dios para reflejarlo, para servir como discípulo. Y tercero, que Dios bendice la obediencia. Los resultados se los dejamos a Él. Los resultados de nuestra obediencia se los dejamos a Él. Debemos vivir para Él, no en un formalismo religioso. No vivir en un formalismo hipócrita, sino en realidad buscando cada día su voluntad, santificándonos en su palabra, en la oración, presentándonos a Él como sacrificio vivo, santo y agradable, haciendo su voluntad, buscando hacer su voluntad. Y no importa a dónde nos encontremos hoy, no importa, si nos volvemos a Dios, Él nos va a bendecir y nos va a usar, para hacer discípulos, nos va a usar para multiplicar una iglesia viva. Es tiempo de que nos levantemos y busquemos al Señor con todo nuestro corazón, hacer un compromiso delante de Él, delante de Dios, de vivir en santidad, de vivir para la gloria de Él, para hacer su obra en esta tierra. El templo hoy es la obra de Dios, su iglesia, por la cual queremos poblar este mundo. No hay pretextos. Desde que has confiado en Cristo como tu Salvador, estás equipado para vivir en santidad. Estás equipado para darle gloria a Él, para buscar hacer las cosas que Él quiere que haga. Ames lo que Él ama y odia lo que Él odia. Para que vivas para la gloria de Él. Para que te levantes cada día delante del Señor, poniendo los ojos en Jesús, poniéndolo a Él, y corramos con paciencia, sin el peso del pecado, sin el peso que nos hace estorbar como atletas para Dios. Así que
sí me gustaría, antes de concluir, que se pongan de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Quisiera que hiciéramos un compromiso delante de Dios, un compromiso delante de Él, para servirle acá en su iglesia, para servirle haciendo discípulos, para servirle en tu familia, para servirle en donde quiera que estés, cualquiera que sea tu edad, no importa que sea joven, muchacho, adulto, que vengas delante de Dios con un corazón honesto, con un corazón claro de pureza en tu vida y hagas un compromiso con Él. Oramos. Señor, aquí estamos delante del trono de su gracia, Dios, y su palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente a usted, Señor. Que nos acerquemos a la piedra viva, que nos acerquemos con un corazón sincero, que nos acerquemos, Dios, con plena certidumbre de que usted nos oye como sus hijos, que usted nos escucha, que está atento a nuestro clamor. Pedirle, Dios, que podamos vivir para agradarle a usted, para hacer su voluntad, para vivir en santidad, para vivir en pureza, Dios. Señor, gracias porque sabemos que usted nos escucha. Y si tenemos algún área, Dios, de pecado en nuestra vida, de infidelidad, Señor, un área que estemos ahí luchando, lidiando con ella, yo le pido, Señor, que se la entreguemos, que la depositemos a usted, Señor, que confesemos el pecado, que nos volvamos a usted, Señor, que nos acerquemos sabiendo que en usted tenemos consuelo, Dios, y usted nos ha equipado con su gracia. Que no nos conformemos a este mundo y corramos y vivamos para servirle esta carrera que usted nos ha puesto, Señor. Porque un día vamos a estar frente a frente con usted, Señor. Un día vamos a estar ahí, Señor, y queremos, Señor, haber dado lo mejor para usted. Vivir nuestra vida, Señor, como usted quiere que vivamos, para su gloria y su honra. En el nombre de Cristo. Amén.